Buenos días, profesor. En el día de hoy le vamos a estar hablando sobre el mito de la cultura urbana, junto con mis compañeros David Alvarado, Keireli Ceballos, Jenny González, Alexia Lowe y mi persona Lisa García. Cuando hablamos de sociedad urbana, también hacemos referencia a lo que es la cultura urbana y por ende en su término antropológico, en el cual hablamos de las normas, los valores y las relaciones sociales que dictaminan el comportamiento o las actitudes de las personas que viven dentro de esta sociedad urbana. De la misma forma, este término quiere englobar específicamente a la parte de la ciudad, por ende llega a ser una contraposición de lo que sería la sociedad rural. Siguiente. En cuanto a la influencia, debido a los grandes estímulos psíquicos que tenemos dentro de la sociedad urbana, estos llegan a afectar tanto a la población como su desarrollo o su papel dentro de la sociedad, afectando también el individualismo de las personas que se desarrollan dentro de este ambiente. Y por ende, entonces llega a afectar la economía, el mercado y el desarrollo político de estas personas. Existe una relación muy importante en cuanto a la cultura urbana y occidental, ya que esta revela un poco la evolución de la sociedad. En sí, una parte muy importante es cuando Spengler habla sobre la ecología y el espíritu de cada etapa de la civilización, en la cual la cultura urbana y la cultura occidental se habían manifestado sobre todo en una parte del mundo y forman entonces el desarrollo de la urbanización. La formulación de Spengler tiene sin duda unas ventajas, ya que permite ver una perspectiva culturista en sus últimas consecuencias, fundando etapas históricas del espíritu y así ligando la dinámica de la evolución natural e indiferenciada. Por ende, también algo importante a destacar es que para conocer un poco más del desarrollo evolutivo de esta sociedad urbana, se usó la sociedad de Chicago de 1920 por Park, ya que se sentía que era como el laboratorio social mejor desarrollado para poder analizar este comportamiento cívico de la sociedad urbana. Ok, para Weir, lo que caracteriza a los tiempos modernos son las aglomeraciones de personas. Por ello, se debe establecer de inmediato una teoría sociológica de la ciudad, que supere criterios geográficos y otra que no reduzca el proceso económico como la industrialización o el capitalismo. La sociología para Weir equivale a centrarse en los seres humanos y sus relaciones. Por ello, toda problemática gira sobre una definición sociológica de la ciudad, tal como la localización permanente, relativamente extensa y densa de individuos socialmente heterogéneos, y una interrogación que sería cuáles son las nuevas formas de vida social producidas por estas tres características esenciales de dimensión, densidad y heterogeneidad de las aglomeraciones humanas. La siguiente. Primeramente, lo que concierne a la dimensión de una ciudad. Esta, en cuanto mayor es, más amplia es la variación individual y habrá más diferenciación social, lo que determina el debilitamiento de los lazos comunitarios reemplazados por los mecanismos de control y concurrencia formales. Por otro lado, la multiplicación de interacciones produce una división de las relaciones sociales, lo que provoca el anonimato, superficialidad y la falta de participación por parte del individuo. Por consiguiente, se tendrán consecuencias en cuanto al proceso económico y el sistema político. La densidad lo que hace es reforzar la diferenciación interna, pues paradójicamente, mientras más cerca se está físicamente, más distantes son los contactos sociales. Por lo tanto, hay una yuxtaposición sin mezclar medios sociales distintos, lo que implica el relativismo y secularización de la sociedad urbana. En fin, el convivir sin la posibilidad de una expansión real desemboca el salvajismo individual
y para poder evitar el control social, la agresividad. Por su parte, la heterogeneidad social del medio urbano permite lo que es la fluidez del sistema de clases, y la tasa elevada de movilidad social explica que la afiliación a los grupos no es estable, sino que está ligada a la posición transitoria de cada individuo. Por ello, existe el predominio de la asociación sobre la comunidad, definida por la pertenencia a una clase o un estatuto. Esta heterogeneidad social responde también a la diversificación de la economía de mercado y a una vida política fundada en los movimientos de masas. A partir de las perspectivas así descritas, la ciudad recibe un contenido cultural específico y se convierte en su variable explicativa, y la cultura urbana llega a proponerse como un modo de vida. La siguiente. Ok, lo esencial de las tesis relacionadas con la cultura urbana propiamente dicha no constituye sino unas variaciones en torno a las propuestas de Weir. Sin embargo, han sido utilizadas como un instrumento de interpretación revolucionista de la historia humana, a través de la teoría desarrollada por Robert Redfield del Folk Urban Continuum. Redfield recoge lo que es la dictomanía rural-urbana y la vuelve a situar dentro de una perspectiva de evolución ecológico-cultural, identificando lo tradicional y lo moderno y lo folk con lo urbano. Con esta diferencia que a partir de una tradición antropológica, la sociedad urbana piensa en relación con una caracterización previa de la sociedad folk. Esta sociedad folk vendría siendo un tipo de sociedad de dimensión restringida, aislada, analfabeta, homogénea, con un sentido extremadamente fuerte de la solidaridad de grupo y un estilo de vida basado únicamente en su cultura. La siguiente. Ok. En cuanto a la sociedad folk versus la sociedad urbana, la sociedad folk tiene una conducta tradicional, espontánea, acrítica y personal. No existe una legislación ni costumbre de experimentar y reflexionar intelectualmente. Sus relaciones e instituciones se derivan directamente de las categorías de la experiencia, y la unidad de acción es principalmente de la familia. Lo sagrado domina a lo secular. La economía es mucho más un factor de estatuto que un elemento de mercado. En cuanto a la sociedad urbana, se define por ser una oposición a lo anteriormente definido. Está centrada, por lo tanto, sobre la desorganización social de la individualización y secularización, y la evolución de un polo a otro se hace casi naturalmente por un aumento de la heterogeneidad social y de las posibilidades de interacción a medida que la sociedad va creciendo. La siguiente. Crítica de Oscar Lewis. En este sentido, la crítica de Oscar Lewis a las tesis de Redfield, demostrando que la comunidad folk, que la había servido de primer terreno de observación, estaba desgarrada por conflictos internos y concedía un lugar importante a las relaciones mercantiles, las cuales pisaban un terreno incierto, ya que la teoría del folk urban continuum se propone más que describir una realidad, definir los elementos esenciales de una problemática del cambio social. Esta crítica de Dewey es una de las pocas en la literatura del tema que va al fondo del problema, porque en general el debate sobre la cultura urbana, tal como ha sido formulado por Weir y Redfield, ha girado en torno de una pura cuestión empírica, buscando establecer la existencia o inexistencia histórica de un tal sistema, o sobre la discusión de los prejuicios antiurbanos de la Escuela de Chicago, pero sin superar la problemática del terreno futurista donde había sido definido. Aspectos importantes. Así, autores como Scott Greer y como Dodge señalan la importancia de las nuevas formas de solidaridad social en las sociedades modernas y en las grandes metrópolis, mostrando los prejuicios románticos de la Escuela de Chicago, incapaz de concebir el funcionamiento de una sociedad de otra manera que no sea bajo la forma de una integración comunitaria, que sería necesario reservar evidentemente para las sociedades primitivas y poco diferenciales. A un nivel muy empírico, Reis ha demostrado hace tiempo la independencia estadística
de la cultura urbana respecto a la dimensión y a la densidad de la población. Por su lado, la gran investigación histórica de Hubbard sobre las ciudades preindustriales muestra la diferencia total de contenido social y cultural entre estas ciudades y las ciudades de principios de la industrialización capitalista o en las regiones metropolitanas actuales. Al final se genera una pregunta: ¿será necesario entonces, como hacen Weber o Leonard Reisman, reservar el término de ciudad a ciertos tipos de organización especial definidos, ante todo en términos culturales? La respuesta es de acuerdo, pero entonces nos deslizamos hacia una definición puramente cultural del urbano, al margen de toda especificidad espacial. Sin embargo, esta confusión entre la connotación de una cierta forma ecológica y asignación de un contenido cultural específico, lo que se encuentra en la base de toda problemática de la cultura urbana. Basta examinar las características propuestas por Weir para comprender que lo que se llama cultura urbana corresponde perfectamente a una cierta realidad histórica, el modo de organización social ligado a la industrialización capitalista. Ok, la segmentación de roles. Esta está en la base de la complejidad social urbana que está directamente determinada por el Estatuto del Trabajador Libre, asociado al comportamiento de la sociedad, las diferentes clases sociales, el predominio de las relaciones secundarias sobre las primarias, así como la individualización acelerada de las relaciones. Expresan también esta necesidad económica y política del nuevo modo de producción de construir en ciudadanos libres e iguales. En otras palabras, se ve más lo que es el comportamiento de la misma sociedad en las diferentes clases sociales en el entorno urbano. El objetivo de estas observaciones era únicamente el de tratar este contenido social de otra forma que por un análisis en términos de urbano. Siguiente. El capitalismo. Vemos la definición del capitalismo, la cual nos podemos atener a una definición más científica. La que podemos afirmar es que es en las sociedades históricamente dadas donde se han efectuado estudios sobre la transformación de las relaciones sociales. La articulación del modo de producción dominante llamado capitalismo puede dar cuenta de la aparición de un tal sistema de relaciones y a la vez de una nueva forma ecológica. La constatación de comportamientos similares en sociedades donde se puede presumir que el modo de producción capitalista no es dominante es en el descubrimiento anterior, ya que es necesario rechazar la dicotomía grosera capitalismo-vicesocialismo como instrumento teórico. Una vez dicho esto, nos hacemos la pregunta de por qué no aceptar el llamar cultura urbana a este sistema de comportamiento ligado a la sociedad capitalista. Es porque, como hemos señalado, dicha apelación sugiere que estas formas culturales han sido producidas por esta forma ecológica particular que es la sociedad. También hay que recalcar que se deben establecer los contornos del nuevo modo de producción post-capitalista, porque si la teoría científica del modo de producción capitalista ha sido en parte elaborado, estaría faltando el equivalente para el modo de producción socialista. Ver cuál es la articulación o conexión concreta de los modos de producción diferentes en la sociedad soviética, ya que indiscutiblemente el modo de producción capitalista se encuentra aún presente. Siguiente. En lo que es la sociedad urbana se habla de lo que son las tesis sobre la cultura urbana, en las que se han desarrollado en una perspectiva empirista o más bien decir con experiencia, en la que se ha tomado por fuente de producción social lo que era su marco. Un problema que se presenta es el de saber cuáles son el lugar y las leyes de articulación de este marco, es decir, de las formas espaciales en el conjunto de la estructura social. Para poder tratar esta cuestión es necesario primero romper lo que es la globalidad de esta sociedad urbana, entendida como un verdadero desembocar de la historia en la modernidad. Sí es verdad que para identificarlo hemos designado los nuevos fenómenos por su lugar de origen. No es menos cierto que la cultura urbana, tal como es presentada, no es ni un concepto ni una teoría. Recalco que propiamente hablando, la cultura urbana es un mito, ya que esta historia se cuenta de manera ideológicamente
de la especie humana. Siguiente. Vulgarización de la cultura urbana. Dichos temas, al ser vulgarizados, por de esta forma mencionar, tuvieron y siguen teniendo una gran predominación sobre la doctrina del desarrollo y la sociología espontánea de los tecnócratas. De una parte está la transposición de la problemática del folk urban continuum al estudio de las colaboraciones interiores al sistema imperialista, en donde se hace en los términos de un pasaje de la sociedad clásica a la sociedad actualizada. Es decir, que pasan de ser sociedades tradicionales, en donde la organización política es conservadora, basada en creencias religiosas o valores tradicionales, generalmente con un sentido patrimonial de gobierno y de la administración. En este tipo de sociedad se satisfacen lo que son las necesidades, aprovechando los recursos que proporciona la naturaleza, principalmente trabajos como la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, entre otras. Y pasan de estas a sociedades modernas, en donde es una sociedad que ya ha atravesado la fase inestable del proceso de modernización y ha logrado un nivel general de organización y desarrollo que le confiere cierta estabilidad, desde la cual sigue evolucionando con más seguridad. Y de otra parte está la cultura urbana, es lo cual sirve de base a toda una secuencia de discursos que realizan las veces del estudio de la evolución social en el raciocinio de las élites líderes occidentales y que por esto son extensamente vinculadas por la más media y son parte del ambiente ideológico diario. Siguiente. Ciudad-sociedad. El archivo aspira a entablar las condiciones de ejecución de los modelos ideales de las concesiones de la ciudad-sociedad, teniendo presente las exigencias de la economía. Es aquí lo cual caracteriza un cierto humanismo tecnocrático. ¿Qué quiere decir tecnocrático? Es que es una forma de gobierno en el que los cargos públicos no son desempeñados por políticos, sino por especialistas en sectores productivos o de conocimiento. Entonces, la urbe se hace de las iniciativas libres de las personas y de los equipos que se hayan limitado, pero no determinados por un problema de medios. El urbanismo se convierte entonces en la racionalidad de lo viable, tratando de ligar los medios de que dispone y los gigantes fines que se exponen. El fenómeno urbano es la expresión del sistema de valores en curso en la cultura propia de un lugar y de una época. Siguiente diapositiva. El fundamento de la sociedad urbana. El fundamento de la sociedad urbana está en el reagrupamiento de una colectividad fundamental en número y en densidad, que involucra una separación más o menos estricta de las ocupaciones y de las funcionalidades y hace necesario los intercambios entre los subgrupos dotados de un estatuto que le es propio. Las comunidades urbanas comprenden aquellos espacios físicos que contienen una serie de edificaciones, construcciones, fábricas, junto con una diversidad de infraestructuras que corresponden a los diferentes servicios que presta una determinada jurisdicción. Es un grupo de personas que se encuentran en un mismo espacio geográfico y que conforman ciudades, claro está, de acuerdo al desarrollo estructural que poseen con el paso del tiempo. Cada modo de vida que se le articule en el grupo de una composición social, en vez de atenerse a la pura correlación experimental entre un contenido cultural y su asiento espacial. La sociedad surge de esta forma unificada y se lleva a cabo de forma orgánica, secretando tipos globales que se oponen en la época a términos de desfase, pero jamás al interior de una misma composición social en términos de contradicción. Y por último, podemos decir que la metrópoli, considerada a la vez como expresión compleja de su organización social y como medio definido por exigencias bastante rígidas, se convierte de esta forma, alternativamente, en centro de construcción y sitio de opresión bajo el impacto de las fuerzas técnico-naturales suscitadas. La efectividad social de esta doctrina estriba en que explica los inconvenientes diarios vividos por las gentes, aportando una interpretación en términos de evolución natural, de la que está excluida la separación de clases antagónicas. Siguiente. Gracias.